un nuevo programa de las provincias también existen. Todo nuestro programa estarán los que participen de él con el bozal puesto. No si el presidente de la Nación, que después de dar su discurso en el que anunció nuevas restricciones, estaba sin bozal y también al terminar se empezó a abrazar con los ministros. Una de dos, evitamos los contactos o no evitamos los contactos. Pero bien, el día 14 de este mes se realizó en Buenos Aires una reunión del Consejo Federal de Educación en la que participan la ministra de Educación de la Nación y todos los ministros de Educación de las provincias. La ministra de Corrientes participó de esa reunión y destacó Susana Benítez que el principal tema tratado fue el de la continuidad de las clases presenciales, teniendo en cuenta que tanto en Corrientes como en otras jurisdicciones se vienen registrando pedidos de cierre de las aulas por parte de gremios docentes a raíz de incrementos de casos de COVID-19. También dijo la ministra que las escuelas son lugares en donde la evidencia muestra que la aplicación correcta de los protocolos no lleva a mayores riesgos de contagio. Por eso pedimos a directivos, docentes, alumnos y padres el estricto cumplimiento de los protocolos. Coincidente con estas manifestaciones, el gobierno de la provincia dictó el día de ayer, dictó un decreto en el cual mantiene las clases presenciales. Bien, es positivo esto. Las clases presenciales deben mantenerse porque hacen a la formación de los chicos de mediana edad y de los menores. Este es un triunfo, la resolución nacional que está contenida en el decreto que se firmó anoche, el decreto por el cual se establecen nuevas restricciones. Es el decreto 241 de este año, por supuesto. Pero tenemos que el miércoles, el presidente hizo anuncios públicos en los cuales ya anunciaba algunos de las disposiciones que están contenidas en este decreto. Es decir, que el decreto, reitero, se firmó recién el día 14 a la noche, con medidas que empezaban el día 15 a las 0 horas. El día viernes empezaron las medidas restrictivas. Las medidas generales de prevención tienen puntos que han sido severamente cuestionados, como así también las manifestaciones efectuadas por el presidente de la Nación. Veamos qué dijo sobre el sistema sanitario. El sistema sanitario se ha relajado y en un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que era oportuno tratarlas ahora, y así en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que pueden ser muy necesarias para el COVID-19. Primero vamos a decir que el sistema sanitario en nuestro país no se relajó, pero hay que tener en cuenta que no únicamente se puede atender casos de COVID-19, también hay casos de enfermos que necesitan internación en unidades de terapia intensiva, ya sea por problemas, que signifiquen cáncer o problemas cardíacos. Es decir, que no se puede cerrar todo.
Y yo diría que en vez, y con muchos más, que el sistema sanitario no se ha relajado, sino que el sistema sanitario se está colapsando, todavía no, y que hay que rendirle un homenaje a todos los médicos y enfermeros que del país estén o no afectados en este momento a la situación del COVID-19. También incluyen medidas, decía en su discurso, la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes a adquirir modalidad virtual. Es decir, que contradice lo que se había acordado en la reunión de ministros de Educación en Buenos Aires y ratificado por la ministra de Educación de la provincia. También el día viernes, el gobernador de la provincia ratificó las clases presenciales en la provincia, siempre, por supuesto, cumpliendo con los protocolos debidos. Seguimos viendo que hay contradicciones en este decreto. El artículo 10 del decreto habla de clases presenciales y dice, se mantendrán las clases presenciales, pero en el artículo 10 se dice que se suspende el dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles desde el 19 de abril hasta el 30 de abril del 2021. Esto trajo una reacción contraria a este decreto y a los anuncios que hizo previamente el presidente de la Nación. Hay que destacar que tiene 5 páginas, el decreto tiene 5 páginas de considerandos y únicamente 3 páginas de las medidas ejecutivas. Pero cuando hay tantos considerandos, cuando hay que explicar tanto, es porque realmente no se tiene una posición definida y se está titubeando en lo que hay que hacer. Esta disposición de suspender por 2 semanas, que no se sabe si serán las 2 o habrá una prórroga posterior, es un triunfo de los sindicatos, en especial de Baradel, que sostenían que había que suspender las clases presenciales. Pero suspender las clases presenciales, ¿a quién se beneficia y a quién se perjudica? Se perjudica a todos aquellos que no tienen disponible computadora como para recibir instrucción por Zoom, y entonces la posición de los gremios aparece a favor de las que sí, de las clases que tienen acomodadas, digamos, o mejores ingresos y pueden tener a disposición de los alumnos computadoras. Pero se habla también de que faltan vacunas, pero el presidente hizo una expresión de que había 7 millones de vacunas en el país y que se habían, en el momento que hizo uso de la palabra, 4 millones de vacunados. ¿Qué pasaba con los otros 3 millones? Nos preguntamos en un artículo, nos preguntamos en ese momento. Pero bien, hay que hacer necesariamente referencia a AstraZeneca, el laboratorio que provee de vacunas. En la Argentina se preparó las bases y esa se enviaba a México para su terminación, envase y distribución. Es decir, que había un doble movimiento de AstraZeneca. Pero en definitiva, este domingo van a llegar a Ezeiza cerca de 500.000 de vacunas de AstraZeneca, pero no de México, sino que van a llegar de Ámsterdam, de Holanda. ¿Cómo se las trae? Se estudió de que un avión de Aerolíneas Argentinas que hacía el tramo Madrid-Buenos Aires fuera hasta Ámsterdam y de ahí viniera a Ámsterdam, Buenos Aires, trayendo las vacunas. Pero se hizo cálculos y salía más caro
que contratar con KLM, la empresa holandesa, directamente Amsterdam Ezeiza. Ahora, se estudió en algún momento el costo de esos vuelos que se hicieron y se siguen haciendo a Moscú Ezeiza. ¿No era más posible utilizar otras vías? Por ejemplo, se dice que una de las cláusulas de Pfizer era de que los traslados hacían de la vacuna con los aviones de DHL, que es la transportadora oficial de Pfizer, pero la Argentina exigía que se haga todo por Aerolíneas Argentinas, con lo que se le da mayor horas de vuelo a los, a los pilotos. Todo esto merece un análisis, este decreto merece un análisis más detenido que el que estamos haciendo, pero vamos a destacar de que se inició el gobierno de la provincia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, el amparo que presenta Rodríguez Larreta dice se fundamenta en que viola la autonomía de la ciudad e implica una virtual intervención federal, porque arroga potestades sobre competencias eminentemente locales en salud y en educación. Argumento que la disposición de Fernández no está basada en datos empíricos y resulta arbitraria. Ahora, esta mañana se reunieron el presidente y el jefe de gobierno. Para terminar esta rápida referencia a esta situación, a estas nuevas restricciones y al cierre de escuelas, voy a hacer una aclaración. El presidente en su discurso habla de que la ciudad de Buenos Aires es la capital federal. No es así. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la cual funciona el gobierno federal. Ya no existe más la ciudad, la capital federal. Pero bien, tenemos hoy como invitado al intendente de Riachuelo, Martín Jeter, y vamos a tener un diálogo sobre puentes, corredores bioceánicos e hidrovía con el doctor Marcelo Falcione y el doctor Luis Acosta Mur. Para una próxima edición vamos a analizar a fondo este decreto que nos llegó a nuestras manos recién. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. Tenemos hoy con nosotros a Martín Jeter, que es el intendente de Riachuelo. Riachuelo es un lugar histórico, porque ahí se libró una batalla entre la flota brasilera y la flota paraguaya en la guerra de la Triple Alianza. Está a pocos kilómetros de Corrientes y queríamos saber qué está pasando en Riachuelo, porque hay un frigorífico que es Muralla China, se llama, porque lo tienen los chinos, lo han comprado. Y bien, vamos a hablar con él. Bienvenido, Martín, a nuestro programa. ¿Qué podemos decir de la parte industrial de Riachuelo? Es decir, ¿hay un frigorífico? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo en la parte de promocionar la erradicación de industrias y en la reapertura de algunas industrias históricas. Riachuelo, la gente conoce, normalmente la mayor fuente de trabajo era un gran frigorífico exportador en su momento, el Tomás Arias, que está ubicado en la Ruta 8, en el acceso a San Cayetano, donde en la década del 80 y gran parte de la década del 90 tenía alrededor de 450 empleados, exportaba
a Irán, a Rusia, también tenía cuota Hilton. La verdad que era una gran fuente de trabajo, pero que luego por distintas cuestiones, sobre todo cuando hubo ese gran cierre de exportación de la carne argentina al principio de la década del 2000, se tuvo que cerrar. Luego estuvimos buscando durante mucho tiempo inversión, hasta que en el año 2019 vinieron 4 grupos interesados, pero uno de ellos fue el que más interesó, que era un grupo chino, y realizó la compra de todo el predio, lo cual también llevó un gran trabajo del gobierno provincial y también del gobierno municipal, porque tuvimos que acompañar en las gestiones, porque había muchas causas judiciales de por medio. Por ejemplo, gran parte de la maquinaria que estaba dentro, o que está dentro del frigorífico, estaba embargada por el Banco Nación, pero realmente era un sacrilegio desmantelar el frigorífico, destruir la industria. Por lo tanto, se hicieron reuniones con la jueza que tenía esa causa, también con el representante de los empleados, con el representante del Banco Nación, hasta que se logró que en vez de sacar a remate esos elementos, el grupo chino pueda hacer una oferta en forma directa a la justicia, la cual fue aceptada por los acreedores del frigorífico y pudieron mantener la totalidad de los elementos de la industria. ¿Está trabajando ahora? Sí, el frigorífico comenzó a trabajar en octubre del 2019 con 70 empleados, y el objetivo era ya muy pronto lograr la exportación. Teníamos previsto que en la segunda quincena de diciembre de 2019 ya viniera la comisión del SENASA. Tiene que ser una comisión de gente experta que viene desde Buenos Aires. Hay que destacar que Argentina es uno de los pocos países que firmó un convenio con China, por medio del cual la autoridad competente, en este caso el SENASA, puede autorizar o fiscalizar a los frigoríficos sin la necesidad de que venga una comisión china. Pero lamentablemente, con el cambio del gobierno nacional en diciembre de 2019, luego el periodo de vacaciones, y cuando iban a venir en marzo comenzó la pandemia. Eso hizo que se retrase la inspección por parte del SENASA, pero en todo este lapso el frigorífico sigue funcionando para tráfico federal, o sea, para faena de bovinos y bubalinos para Corrientes y Chaco. Yo tenía entendido que era para cerdos, y que estaba dedicado a la exportación, así que no es así. No. Estaba equivocado. El frigorífico La Muralla China tiene habilitación para faena de bovinos y bubalinos, y actualmente tiene para tráfico federal. Hace 10 días tuvo una preinspección del SENASA para exportación, donde le fue muy bien, tuvo muy pocas observaciones que en este momento están corrigiendo, observaciones de tipo edilicias. Sí. Así que esperemos que en poco tiempo más, y ojalá que el gobierno siga permitiendo la exportación, porque la verdad que para mí es una política muy equivocada pensar que cerrando la exportación uno puede bajar o mantener el precio de la carne, el precio interno me refiero, sí. Porque eso ya lo vimos muchas veces, que a lo que lleva es a la faena de los vientres, a la disminución del stock ganadero, y que luego de ciertos años vuelve a subir el precio porque hay menor oferta y la demanda se mantiene. Además, cerrar la exportación significa privarse de los ingresos correspondientes. De dólares. De dólares, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿hay otro frigorífico? Sí, aparte tenemos otro frigorífico que lleva aproximadamente 6 años funcionando. Es un frigorífico administrado por la municipalidad en un convenio con una empresa privada, donde tenemos 35 empleados, y ahí sí es un frigorífico multiespecie.
ese frigorífico fue construido por el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en busca de fortalecer esta zona, porque no había ningún frigorífico habilitado para tráfico federal, y está funcionando muy bien. Por ejemplo, el año pasado faenamos casi 8.000 bovinos, casi 10.000 porcinos y también ovinos en la época navideña. Y la verdad que es una fuente de ingreso para 35 familias en forma directa y otras tantas en forma indirecta. ¿Y el mercado consumidor, tanto de uno como de otro, sí, dónde está? El mercado consumidor está en lo que es Corrientes y Resistencia principalmente, y las ciudades cercanas. Pero teniendo en cuenta que entre Corrientes y Resistencia tenemos 1 millón de habitantes, es allí donde va. Y en lo que hace a cerdos, muchas veces también van las medias reses para producción de chacinados a la zona de Santa Fe. Hay que resaltar que en Riachuelo también tenemos hace aproximadamente 6, 8 años funcionando el mayor criadero de cerdos de la provincia, una empresa privada, Ibaté, con 1.500 madres que fueron traídas desde Brasil. Y fíjese cómo se cierra toda la cadena. Por un lado también tenemos una fábrica de alimentos balanceados, que muchas veces el mismo maíz es producido en la misma estancia, o sea, se produce el maíz, se lo utiliza para la fabricación del alimento balanceado que consumen esos cerdos son faenados en el Riachuelo, y muchas veces llegan a la góndola de acá, de Corrientes. Estábamos viendo la posibilidad de anexar al frigorífico lo que se llama el ciclo 2. Nosotros hoy por hoy del frigorífico salen medias reses, lo que se llama ciclo 1. La idea es anexar el ciclo 2, que es tener lugares preparados, refrigerados, donde se puedan elaborar los cortes, envasarlos y directamente que vayan de allí a góndola, y eso le da mayor valor agregado al producto. Es una idea que tenemos, que la estamos trabajando con el gobierno de la provincia. Sí, eso sería muy bueno, porque que yo tenga conocimiento, en una amplia zona que rodea la capital no hay ningún frigorífico que trabaje en esa forma, ¿no es cierto? No. Y se trae todo de afuera. Sí, los cerdos que se faenan en Riachuelo van a algunas carnicerías de Corrientes o van al Chaco, donde hay un lugar de ciclo 2 donde se procesan los cerdos de esta misma firma, y de allí muchas veces vuelve otra vez a Corrientes a los supermercados. Estamos alguna vez, hace años también incursioné en el tema turístico con una agencia de viajes y hoteles y demás. ¿Cómo está Riachuelo como para recibir turistas? ¿Tiene algún atractivo aparte que el solo hecho de conocer el lugar donde se libró la batalla de Riachuelo, que definió la guerra con Paraguay? ¿Qué podemos decir? Porque hay mucha gente que toma a estos lugares cercanos, Santa Ana, el mismo Empedrado, digamos, ya pasó a la patria, el lugar tradicional en cuanto a esto. ¿Playa tiene? No, nosotros nos enfocamos más hacia lo que es el turismo tradicional, turismo religioso, porque tenemos nuestro lugar turístico de mayor relevancia es el Puente Pexoa, que en épocas fuera de la pandemia viene gente de todo el mundo a conocerlo, y allí tenemos un hermoso camping de 5 hectáreas donde la gente puede ir a pasar el día o también puede ir a acampar, o en otros momentos vienen muchos recorredores del mundo en grandes motocicletas, en esas camionetas rodantes, las autobahn que la llaman, cuando ellos buscan en cercanías de Corrientes y Resistencia, a veces yendo hacia Iguazú,
es el único camping que encuentran donde pueden afincarse. Entonces es uno de los lugares. Después tenemos el santuario de San Cayetano, que es el segundo lugar de importancia religiosa de la provincia, después de Itatí, en lo que hace a cantidad de feligreses. Por eso fue declarado santuario por Monseñor Castaña. También tenemos lo que es el Parque Provincial San Cayetano, que es un parque provincial que tiene distintos ecosistemas de río, en el arroyo Riachuelo, ecosistema de bañado, de monte, donde hay mucha presencia de animales salvajes, animales autóctonos, por supuesto. Y allí tenemos guardaparques, y muchas veces también es el lugar donde se recuperan a los animales que son secuestrados por parte de gendarmería o de otras fuerzas policiales, que están a veces en cautiverio, están en tránsito, sí. Animales que están siendo transportados en forma ilegal, ya sean por ejemplo osos hormigueros, tapires, tortugas, los yaguareté. Un pequeño zoológico, digamos. No, en realidad es un centro de recuperación. Ese centro de recuperación está dentro del parque provincial, pero no es accesible al público, porque justamente allí trabajan veterinarios y expertos en tratar de ver el estado sanitario de esos animales. Muchas veces también es el lugar donde se hace la cuarentena de los animales que van a ser liberados luego en el Liberá. Los yaguareté, que fueron liberados en el Liberá, que fueron traídos, si no me equivoco, sí. Uno del Paraguay y de otras zonas, estuvieron en cuarentena allí. Esto es un lugar financiado por Landstrasse, la fundación de Tomskin, ¿no es cierto? Sí. Y luego son liberados. Es un lugar muy visitado también por la gente que le gusta el avistaje de pájaros, y venimos trabajando muy fuerte en San Cayetano para que todo el pueblo tome conciencia de la importancia del cuidado de la naturaleza. Antes un ciudadano de San Cayetano a lo mejor veía una iguana en el camino y la pisaba o la mataba. Sin embargo, ahora cuida, o si ve un yacaré, avisa para que se lo rescate. Si ve un mono, trata de no molestarlo. Tuvimos graves pérdidas el año pasado con las grandes quemazones, pero creemos que en poco tiempo se va a poder recuperar nuevamente la normalidad en lo que hace a eso. ¿Y casas de comida o restaurante para el que no es pues, amante del camping, sino que quiere ir a salir un poco de la ciudad? Todavía estamos ahí un poquito naciendo recién. Estuvimos colaborando con la Asociación de Productores Familiares de San Cayetano, que está cerca de la parroquia, para que aquel turista que pasa por la parroquia y por el parque pueda pasar, hacer alguna compra, llevar algún recuerdo. Lo que hace a comida, estamos todavía con pocos lugares. En el mismo camping funciona un restaurante. ¿Sí? ¿Te acordás? Mi Chinita se llama el restaurante, donde uno puede almorzar o cenar. Lo que se está utilizando mucho ahora en la zona de Riachuelo es las cabañas y las casas de alquiler con piscina, teniendo en cuenta que por la pandemia el ciudadano de Corrientes no puede a lo mejor hacer su vacación habitual de ir a Brasil o de ir a otro lugar. Entonces opta por ir con la familia más cerca y alquilar un lugar, una casa por día con pileta. Entonces se utiliza mucho. ¿Hay oferta de eso? Sí, y para eso nosotros lo que hacemos es llevar un registro y solicitar al turista que saque el permiso de turismo interno provincial. Todos los fines de semana se hacen operativos en el acceso a San Cayetano, en el acceso al camping Puente Pexoa, en el acceso a Riachuelo, donde pueden ingresar libremente los ciudadanos que viven en Riachuelo, los ciudadanos que tienen una propiedad o que tienen una casa quinta, por ejemplo, los empleados esenciales
y los turistas con permiso de turismo interno, que es un trámite muy sencillo que se lo puede hacer en la página del gobierno de la provincia de Corrientes. ¿Cuál es la página? Uno googleando gobierno de Corrientes, entra allí y ahí le salen los distintos ítems, ya sea vacunación, turismo interno, y ahí entra uno en turismo, pone el lugar donde quiere ir, Riachuelo, le pide los datos y a los 10 minutos le llega al teléfono el permiso. Pero eso nos permite que si esa persona está aislada o debería estar aislada, es inmediatamente detectada. O si a los 2-3 días, luego de terminar sus vacaciones, se le hace un test por coronavirus y da positivo, inmediatamente nos avisan para que nosotros podamos ver dónde estuvo esa persona parando, con quién tuvo contacto. O sea, es muy bueno porque hay un cruzamiento de datos. Bien. Es poco conocido lo que nos está comentando el intendente de Riachuelo, porque ¿a cuántos kilómetros está de la capital? Estamos a 15 kilómetros. 15 kilómetros. De aquí del centro a lo mejor 20, 21 kilómetros. Sí, es muy cerca y puede ser un lugar que se desarrolle para fin de semana, digamos, con determinados atractivos que se puedan ir incorporando. Bien, Martín, y gracias por venir desde Riachuelo, y quedamos a disposición para promover el lugar, porque el Puente Pessoa, incluso hay una canción que ha recorrido el mundo, sí. ¿Te acordás, mi chinita? Por eso se llama ese lugar sí. de comida. Bien, cuando creas que tenés algo que merece ser destacado, con mucho gusto estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos a todos los televidentes que se quieran acercar a Riachuelo. También el ciudadano de Riachuelo es una persona que sabe recibir al turista, al visitante, por lo tanto los esperamos todos los días del año y nuevamente gracias por la invitación. Bien, vamos a un corte. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. En este programa de las provincias también existen, tenemos como invitados al doctor Marcelo Falcione, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia, y también al doctor Luis Acosta Mur, que ha sido funcionario nacional en distintas áreas, pero fundamentalmente entre los tres nos estamos preocupando y ocupando en que se haga el segundo puente Corrientes-Chaco. Y también queremos hablar entre nosotros y para la audiencia de los corredores bioceánicos y de la hidrovía. Empecemos con Marcelo. Marcelo, ¿cómo ves el tema de los puentes y sobre todo del segundo puente Corrientes-Chaco, que ya es, digamos, ya no va a ser más ferrovial, está terminado el estudio para que fuera bien? ¿Cómo ves la situación en este momento en que todos estamos pendientes del coronavirus? Bueno, doctor, gracias nuevamente por la invitación a participar en este importante programa. Las provincias también existen y todo lo que tiene que ver con las mismas, entre ellas la infraestructura en general, infraestructura para el desarrollo. En ello viene el tema de los puentes, viene el tema de los corredores bioceánicos y la hidrovía, que a su vez todo eso combinado en el contexto de lo que se puede llamar un complejo multimodal de cargas sería lo ideal para el movimiento de mercancía y exportación de mercadería a otra parte del mundo. Como bien lo apuntaste, junto acá con el amigo Luisito Acosta Mur y otro grupo de gente que sería largo de anunciar, desde hace varios años estamos procurando por el tema del segundo puente.
Lo nuestro no aparece en momentos de candidaturas políticas o de tiempos eleccionarios. Lo nuestro es de hace un buen tiempo y permanentemente. Entonces, por ahí hay que pensar cuando en épocas de campaña política surgen novedades o surgen nuevas cuestiones respecto de esto que nosotros venimos siguiendo hace tiempo. Y entre estas cosas, por ejemplo, sale el tema del aval que da el gobierno nacional para obtención de créditos para la provincia del Chaco, cosa que no se entiende mucho porque el puente es entre Corrientes y Chaco y ahí la pata correntina no está o no aparece. Entonces es importante indagar, ver. Sale el gobernador del Chaco, Capitanilla, a decir que tomó contacto con la gente de China, con capitales chinos, empresarios chinos, pero simplemente anuncios genéricos, amplios, sin entrar en detalle ni dar cuenta de qué es lo que se está pretendiendo hacer, y donde le da un segundo lugar, segundo plano, a la autoridad del gobernador de la provincia de Corrientes. También en estos días nuevamente resurgen reuniones de legisladores, se juntaron legisladores chaqueños con legisladores correntinos. Nosotros esta historia la vivimos en otras oportunidades, fueron concejales, ustedes acordarán, de Chaco y de Corrientes, que quisieron armar un foro y prometieron seguir juntándose y reuniéndose. Se hizo una primera y única reunión en la bajada del puente, ahí frente a la cárcel. Sí. Donde todos se expresaron, todos se comprometieron a continuar con esta actividad. Sí, también parecería que hay como una pelea o digamos una carrera, porque también hubo una reunión de vicegobernadores. Entonces cada uno trata de hacer algo que lo ponga en primera fila. Reunión de vicegobernadores del Norte Grande, reunión de legisladores del Norte Grande, preside el presidente de la Cámara, de diputados la reunión. Ahora, de eso, todo eso, ¿qué vemos de Luis, de concreto que podemos sacar de todo esto y cómo ves vos en qué estado se encuentra el tema del segundo puente? Yo creo que es puro fuego artificial. Y voy a remitir en este caso, en forma concreta, al actual vicegobernador de la provincia, que hace reunión con embajadores, que hace esto y aquello, y al otro día sale a decir que anda recorriendo los barrios porque es intendente. Y entonces aquel que vive acuciado de sus problemas diarios dice: ¿a qué está jugando? Yo lo que creo, Toto, es que y a mí lo que más, primero que siempre sentí fuerte en mi espíritu, y te agradezco hace mucho tiempo, de que las provincias también existen, no tiene que ser un logo, tiene que ser la encarnación de un sentimiento de reivindicar las banderas que nos permitan de que nuestros habitantes puedan vivir dignamente. Y en ese marco yo quiero ir directamente al tema de la hidrovía, porque seguramente todos se acordarán del tango que dice 20 años no es nada, pero acá en la hidrovía tenemos que decir 25 años ya parece que no es nada. Si hay cosas que nadie puede tener, es el tiempo. Dentro de 15 días, el 1 de mayo, cae la concesión a la firma Jean Denul. En consecuencia, lo que a mí sinceramente me llama la atención, que ni el Norte Grande ni el presidente al que yo voté, que se jacta de ser federal acá en Santa Fe, cuando se largó el tema del Consejo Nacional de la Hidrovía. A mí me alegró la postura que presentó la universidad, pero cuando amablemente hablé con el secretario y le dije: y vos fuiste testigo porque yo le sugerí que si ella tenía inconveniente, le iba a hacer un reportaje allá para
digamos así, potencial, porque eso es lo que acá es, tenemos que trabajar en conjunto. Primero por la importancia que tiene la Universidad Nordeste, segundo por el orgullo que para mí, como es integrante de la Facultad de Derecho, y seguramente él también en sus distintas profesiones, ¿no es cierto? Pero me dijeron no, que el ingeniero Juan Pablo Ruch tiene todo a su cargo, y bueno, entonces por favor me facilita porque yo vía gente vinculada en Buenos Aires dispongo de información y yo le quiero acercar por esto que no, el teléfono no se lo podemos, privado no se lo podemos dar. Bueno, entonces el correo electrónico, no, también eso. Y bueno, entonces, ¿qué quiere que le haga? Y estamos, insisto, a 2 semanas de que puede caer una compuerta donde no sabemos que el presidente, si ya tiene pensado o prorrogar por 1 año más, si ya tiene pensado hacer realidad, pero yo creo que hasta ahora no se armó una estructura técnica jurídica para que este consejo funcione. Todo es piripipí. Sí, este consejo, una sociedad que se ha hecho para el tema de la hidrovía, en la que se le da una participación a las provincias que están sobre la cuenca, digamos, del río. Y también a Misiones, que no está, pero es la continuación del Comité Federal de la Hidrovía, que se creó también en la época de Menem conjuntamente, del cual yo fui representante del gobierno de la provincia y tenía la presidencia, y trabajábamos de común acuerdo con el gobernador Leconte en ese entonces, que es el que me había dado el mandato, que es un pionero en este tema del río Paraná y digamos, de los puertos sobre el río Paraná. Ahora, si en esta sociedad, en aquella, el Comité Federal de la Hidrovía era realmente federal, no había integrantes nacionales. En esta sociedad hay 3 representantes del gobierno de la nación, 3 ministerios actúan, tienen el 51% y el resto repartirse entre las provincias. Es decir, que están usando, en mi criterio, están usando como telón de fondo a las provincias, pero lo que van a resolver es el gobierno nacional, y así como se hizo con el tema de educación, van a resolver sin consultar. También quisiéramos saber, y te pregunto, Marcelo, si tenés alguna idea de cuál es la posición en el tema de la hidrovía del gobierno, una idea de lo que va a ir a hacer el representante, el doctor Escobar, qué va a sostener en esta situación. No, si bien yo tengo viejas relaciones en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en este sentido, ni siquiera personalmente lo conozco al director de puerto de la provincia, que representa a la provincia, y públicamente no hay información, no se recibe ningún tipo de comentario, o tampoco en la prensa aparece nada explicado, así que realmente soy ignorante de la posición del gobierno de la provincia de Corrientes en un tema tan trascendente como este de la hidrovía y su futuro, ¿no? Porque es importante saber qué va a pasar con el futuro. Obviamente también hay que tratar de observar en cuanto a las salidas que pudiera haber, como dice, ya estamos a la puerta de arrancar con algunas de las alternativas en cuanto al vencimiento de la concesión, el contexto en el que el gobierno nacional se está manejando. Digamos, se supone de que debe haber una política genérica, uniforme, para todos los temas, ya sea para obras públicas, ejecución de carreteras, reactivación de los ramales ferroviarios, que aparentemente algo se está haciendo. Con los chinos. Con los chinos. Entonces, todo lleva a pensar de que seguramente esto seguiría el mismo camino. Una contratación directa o
alguna otra salida o herramienta jurídica que hay, alguna concesión, para de esta manera darle continuidad a una herramienta tan importante para la producción argentina como es la hidrovía. Sí, también hay la posibilidad de que haya, porque yo digo, este gobierno comenzó hace un año y varios meses. Se sabía que el 30 de abril terminaba la concesión. Nunca, y se hizo en Santa Fe esta reunión de creación de la sociedad a la que está refiriéndose Luis, hace 2 o 3 meses, no más, o 4, recién para considerar, y todo este tiempo no se habló, por lo menos públicamente no se habló. Ahora sí, hay conversaciones que no se han dado a publicidad, pero y entonces ahora nos encontramos con la soga al cuello con el tema, y ¿qué va a pasar? Yo entiendo que hay posiciones como las expuestas públicamente por Luis y también por Memo Giardinelli del Chaco. El Página 12 ha tomado posición activa para que no se licite y se nacionalice, pero no se ha dado, no se conoce qué quiere la provincia, por ejemplo. Yo he hablado con el presidente designado, con el representante designado, el doctor Escobar, y me dice que tenía pendiente una reunión con el gobernador para tomar posición, para saber cuál es la posición de la provincia en esta reunión que se va a hacer en Rosario. Si no este fin de semana será el otro, pero en estos días, porque no se puede pasar el fin de abril y no resolver el tema, ¿no es cierto? Pero bien. Horacio, perdón. Sí. Yo creo que acá no es que la provincia no sabe lo que van a hacer, el país no sabe lo que va a hacer, Fernández no sabe lo que va a hacer. ¿Y eso por qué te digo? No hace un mes que se festejó los 30 años del Mercosur, donde estuvimos en la función del Paraguay, donde armábamos el gran mercado del sur. Y resulta que se habla de que lo que se renovaría o se licitaría tendría 1.266 kilómetros, pero ¿y el resto? Por tu programa, Horacio, hemos sacado lo que se ha construido en Ciudad del Este, de 2.000 hectáreas, la zona franca donde se está construyendo centenares de barcazas, que todos los días pasan por acá. Se están construyendo autos eléctricos. La pantalla de la provincia también existe, 2 o 3 veces ha emitido esto. Entonces, yo creo que si acá queremos hablar en serio ante un mundo donde el que más rápido puede salvarnos algo nos hace, ya, y ante esta realidad no podemos ignorar el tema de esa 2.000 hectáreas, de esa zona franca donde se está haciendo de todo entre Paraguay y Brasil, porque si me deciden los paraguayos nomás, y bueno, y ahora resulta que el conjunto de la movilidad de la carga que realizan las empresas paraguayas está tercero a nivel mundial y nosotros estamos allá jugando en la B. En cuanto a la cantidad de barcazas y movimiento fluvial. Por supuesto, entonces, por favor que alguien me explique, o si no estamos de más. Sí, yo creo de que nos estamos distrayendo ahora, algo necesario sin duda, con el puente de Montecaseros a Uruguay. Y cuando yo pienso por qué desarrollamos ese puente y no nos ocupamos de este otro, pienso que al ser internacional el puente Montecaseros a Uruguay, va a tener financiación porque Uruguay se lo considera un país serio y puede tomar deuda, y nosotros para una obra de ese tipo, y nosotros lamentablemente estamos en una situación que no podemos tomar deuda. Ahora,
el puente, el río Uruguay, ¿puede ser navegable? Sí, es navegable, obviamente todo y demás. La represa de Salto Grande cuenta, digamos, falta el equipamiento y en definitiva está previsto en el proyecto de la esclusa de navegación. Pero ya que sacaste el tema, yo creo que acá lo que falta en este, como muchos otros temas, es planificación, planeamiento. Yo entiendo todas las localidades enfrentadas entre Brasil, Argentina, Uruguay, Argentina, pretenden tener su propio puente. No nos olvidemos que la Mesopotamia tiene más conexiones con países limítrofes que con el resto del continente argentino. Estamos aislados, comunicados con los países vecinos, pero no con el resto del continente. Entonces, es importante trabajar en esto. Este puente me parece interesante, bueno, sí que salga, pero es en realidad un puente que atiende las necesidades de dos localidades, salvo que alguien venga y demuestre y me diga y explique qué corredor bioceánico se vería involucrado en la traza para atender, como vos bien lo explicaste en programas pasados, la alternativa del Lugoya Reconquista, que es un puente para mí mucho más importante que este, ¿no es cierto? Porque hace un corredor bioceánico, se va hasta la provincia de San Juan y ahí se busca, se están haciendo los túneles para llegar a los puertos de Chile, y atraviesa el centro de la provincia de Corrientes buscando la conexión a través de Uruguayana, Paso de los Libres. Pero entonces esto hay que organizarlo, hay que planificarlo, hay que estudiarlo. No es nomás hoy se juntan dos intendentes, largan una idea y va tomando forma y va creciendo. Como bien decís, obviamente del otro lado está Uruguay, que es un país que obviamente hemos tenido una exitosa actividad, como fue la represa de Salto Grande. Esa represa se terminó, hoy se pagaron los créditos, no se adeuda nada y lo único que hace es producir energía, vender energía, y en base a eso luego se pagan las regalías que le corresponden, se divide, digamos, entre Uruguay y Argentina. Pero y lo que hace la Argentina... Se reparten las utilidades, ya sí. No hay más regalías. No, las regalías se siguen cobrando. Sí, las regalías hidroeléctricas se siguen cobrando y luego lo que sobra, o sea, el excedente, se reparte entre, en este caso, 3 provincias, cuando en realidad se incorporó tardíamente y por afuera de todo contexto legal y jurídico Misiones. Las regalías y los excedentes de Salto Grande corresponden a la provincia, en este caso, de Entre Ríos y Corrientes. Hay que fijarse de que Brasil va a exportar por los puertos chilenos su producción. Es decir, que no va a utilizar tanto la hidrovía, porque le queda mucho, son 14 días de navegación de diferencia al ir al puerto chileno y del puerto chileno al cercano oriente o a la China propiamente dicha. Ahora, si no hacemos eso, hay que dar toda la vuelta por, digamos, por Sudáfrica, por India, y son navegación por el Pacífico de que atrasa 14 días la entrega de mercadería y todo eso es plata, ¿no es cierto? Ahora, durante tu paso por el Ministerio de Obras Públicas, ya se estaba conversando, viendo el tema del segundo puente y de los corredores. Sí, por supuesto. Inclusive eso estuvo a punto de concretarse, lo del segundo puente. Lamentablemente, bueno, intervino la política allá por el 2008, cuando estaban ya los pliegos. Obviamente era otro proyecto, era el proyecto ferrovial con 2 manos de circulación, la parte vial. El proyecto Palmeiro, digamos. Exactamente, Indesa Palmeiro. Pero bien, en aquella oportunidad surgió el problema de la soja con el gobierno nacional, la resolución 125, el problema del campo, como se conoció, y en aquel entonces el gobierno de la provincia de Corrientes tomó partida por el campo y ahí vino la ruptura con el gobierno nacional y a partir de ahí este proyecto cayó en el olvido. La resolución 125 fue hecha por el actual senador
radical por Capital Federal, Lustó, Martín Lustó, que era ministro de Cristina. Entonces, uno muchas veces no entiende la posición de los economistas o de pseudoeconomistas que colaboran en un determinado momento y después resulta que provocaron, porque esa resolución provocó realmente. Yo tengo la palabra que era entonces vicepresidente de la Nación, el radical Cobos, que estuvo en casa de unos parientes en Mendoza, por casualidad cenando, y contó cómo fue el tema de su voto no negativo, no positivo, que estaba esperando, él contaba que estaba esperando que un senador radical no se hiciera presente para no tener, porque si se hacía presente iba a tener que desempatar. Es decir, que la falta de convicción en muchos dirigentes políticos que hoy están. Lustó estaba en esa posición contraria al campo, que tuvo que definir Cobos con un voto no positivo, que no se entiende qué es una novedad. Y ahora es senador nacional y da órdenes ahora, perdón, por la Unión Cívica Radical. Volviendo a la pregunta anterior, sí. Yo quisiera agregar y recordar de que este proyecto del segundo puente no fue un proyecto aislado de una obra aislada. Esto se enmarcaba en lo que era previsto como un centro multimodal de carga, un puerto de última generación en la costa chaqueña, un centro de transferencia de carga, aprovechar hidrovía Paraná-Paraguay, tener en cuenta el corredor bioceánico previsto, venir de Santo, Porto Alegre, pasar por acá, confluencia en el centro del corazón del Mercosur y llegar a Chile. O sea, era una cosa mucho más ambiciosa, cuyo primer proyecto como obra civil era la del segundo puente, pero en realidad en el contexto de un megaproyecto como era un complejo multimodal de carga ideal para esta región. Sí, indudablemente se manejan las necesidades del país con un criterio netamente político. Ahí lo tenemos al caso del Chaco, que se le da un aval al Chaco para la construcción de obras. El gobierno nacional le da el aval para que obtenga créditos, entre los cuales está el segundo puente, pero le da únicamente el aval al Chaco para que construya el puente. Nosotros aparecemos de palo, pintados, y estaremos detrás de qué es lo que puede conseguir. Sabido es que eso no va a andar porque desde el punto de vista técnico-jurídico tiene que ser una garantía soberana. El aval no va a correr, eso ya mismo. Así. En 2 segundos yo quisiera hacer referencia a lo de Mendoza. Sí. Porque el cierre de campaña del dual de presidente, nosotros hicimos en Mendoza, y estuve 3 días en Mendoza. Y los mendocinos tienen un carácter de pro-correntino, una admiración por San Martín, Horacio, que es extraordinario. Yo lo primero que después que me bañé en el hotel y todo, me fui al Cerro de la Gloria y le recé el Padre Nuestro y Ave María al general José Francisco de San Martín. Y después con distintos funcionarios que hemos conversado ahí, en esos 3 días que estuve en Mendoza, te puedo asegurar de que hay un cariño hacia la correntina que nosotros ignoramos. Bien, lamentablemente el tiempo también nos persigue en televisión, nos acorta, pero dejamos instalado este tema. Queremos que el gobierno de la provincia, ya que el gobierno nacional está enceguecido con el tema del coronavirus, que el gobierno de la provincia nos diga a la ciudadanía, no a nosotros 3, a la ciudadanía, qué instrucciones le da al representante de la provincia en el tema de la reunión de la hidrovía que se hace en estos días. ¿Está de acuerdo con que se licite? ¿Está de acuerdo con una prórroga? ¿Está de acuerdo con que sea una empresa nacional, una sociedad nacional?
Y como eso también queremos que ha tenido, reuniones con el gobernador chaqueño, que tiene en sus manos el tema del segundo puente. Es decir, hay que informar al soberano de qué es lo que se hace, no solamente limitarnos a estas reuniones de vicegobernadores, de legisladores, de representantes comunales del Norte Grande, que todo queda en lo que ya tenemos muchos años, no solamente de edad, sino en la política también, queda en los papeles y de ahí no pasa de manera concreta. Bien, en otra oportunidad podremos seguir, ahondando y tratando en forma específica cada uno de estos puentes, de estos temas, pero por lo pronto queremos alertar a la ciudadanía de que estamos ante grandes decisiones, como el tema de la hidrovía, de los corredores bioceánicos, el puente, y no estamos informados de cuál es la real posición del gobierno de la provincia. Bien, de esta forma damos por terminado nuestro programa del día de la fecha.